exaltando su nombre y le doy gracias a Dios porque su misericordia son nuevas cada día. Y que el Señor siga derramando de su bendición y que siga abriendo las puertas de los cielos y las ventanas de los cielos y que derrame su bendición, su gracia sobre cada uno de nosotros.
Amados hermanos, Dios les bendiga. Quiero enviar un saludo fraternal a todas las familias de la congregación RMC. Somos la Iglesia Reconciliando al Mundo con Cristo. Como también extendemos un abrazo a los amigos que nos han estado acompañando en los servicios a través de YouTube o Facebook. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Este es un espacio para hablar la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios bajo el tema un fundamento estable. Pero antes de ir a la palabra del Señor, quiero que me acompañen en una oración. Ahí donde está, incline su corazón delante de la presencia de Dios. Amado Dios, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por permitirnos espacios como este, donde tu palabra, Señor, es predicada y anunciada. Tu palabra es la que nos limpia, tu palabra es la que nos edifica, Señor. Tu iglesia no necesita palabras de hombres, sino palabras de vida eterna. Y solo en ti encontramos esas palabras de vida eterna. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú seas, Señor, sembrando en nuestros corazones esta palabra para que dé fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vamos a estar leyendo desde el verso 13 hasta el 18. Leo de la Nueva Versión Internacional y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. En este pasaje, Jesús nos deja al menos 5 enseñanzas acerca de su iglesia. ¿Cuáles son esas enseñanzas fundamentales para el buen desarrollo y el sostenimiento de una iglesia que quiere ser conformada de acuerdo al patrón bíblico? Vamos a estar viéndolos y quiero que esté muy atento al mensaje de hoy. En primer lugar, Jesús nos enseña acerca del fundamento o la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. La declaración de Pedro debió haber sorprendido al resto del grupo, porque era algo que él había recibido por revelación, que ni siquiera él mismo entendía bien. De ahí las palabras del Señor Jesús cuando le dice: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que Pedro acababa de revelar era nada más y nada menos que la identidad de Jesús. Pedro afirmó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro le dice a Jesús: tú eres el Hijo del Dios viviente, lo está reconociendo como ese verbo que se hizo carne, ese verbo preexistente, autoexistente y coexistente. La Biblia dice que en el principio era el verbo. ¿Sabes? Jesús no comenzó su existencia cuando nació en Belén. La Biblia dice que en el principio era el verbo. ¿Y a qué principio nos está hablando la Biblia? ¿De qué principio nos habla? Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De ese principio nos habla. Cuando Dios comienza su creación, comienza lo que nosotros conocemos como el tiempo. Pero la Biblia no dice que en el principio fue el verbo, sino que en el principio era. Ya existía en el principio. Jesús es eterno y va más allá de nuestra concepción
del tiempo. Él no es creado, sino creador, preexistente, también autoexistente. En el mismo capítulo encontramos que dice que en Él estaba la vida. La Biblia no dice que a Él se le dio la vida, dice que en Él estaba la vida. Y Jesús mismo lo afirmó cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, autoexistente. Y coexistente con el Padre. La Biblia dice en el capítulo 17 de Juan, versículo 5, dice: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero Pedro no solo lo identifica como el Hijo del Dios viviente, sino también como el Cristo, como el Mesías, como el ungido de Dios, como el enviado de Dios. Y es sobre esa declaración acerca de la persona de Jesús y sobre la misma persona de Jesús que se establecería la iglesia de Dios. Ahora, toda edificación es tan fuerte como lo son sus cimientos, ¿cierto? Nadie coloca unos grandes cimientos y hace unos profundos pilotes para hacer unos grandes cimientos como para 30 pisos, para solo construir 1 o 2 pisos. Entonces, cuando Cristo se está identificando como el fundamento, como el cimiento de la iglesia, nos está mostrando y nos está expresando de qué tamaño sería y qué solidez tendría aquello que se proponía edificar. En la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 19 nos habla de que nosotros estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y que Jesús mismo es la piedra angular. En la antigüedad la piedra angular era la primera piedra que se colocaba en una edificación, y esta determinaba cuál sería la posición y la dirección de todas las demás piedras. Cristo ha sido, es y será esa piedra angular que determinará dónde todos nosotros iremos incrustados. Todo movimiento religioso que no tiene como fundamento a Cristo está construido sobre la arena y será algo que caerá tan pronto como vengan los primeros vientos de tormenta. Ahora, para saber si Cristo se consideraba a sí mismo como la roca y qué pensó de aquellos que se propusieran oponerse al proyecto de levantar su iglesia, basta con leer estas palabras que salieron de sus propios labios en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 18. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Amado hermano, esta es una advertencia que no puede tomarse a la ligera, porque las consecuencias de ignorarla pueden ser funestas. De hecho, la Biblia nos está diciendo que Jesús no ve con neutralidad a aquellos que se oponen a su iglesia, de aquellos que se oponen al crecimiento de su iglesia. De hecho, la Biblia nos está diciendo que aquellos que se oponen a los planes que Dios tiene con su iglesia serán destruidos. Así que cuando Cristo se define como la roca, hace dos cosas. Primero, le da garantía a sus discípulos de cuán sólida sería la iglesia que él iba a construir. Y en segundo lugar, les advierte que oponerse a sus propósitos es un gran despropósito. En el número 2, Jesús nos enseña acerca de la relación entre el fundamento y el resto del edificio. Cristo se ve a sí mismo como inseparable de su iglesia. Esta es la razón por la cual la Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. ¿Acaso se vio alguna vez un cuerpo andando sin cabeza o una cabeza andando sin cuerpo?
De la misma manera, Cristo no se concibe separado de su iglesia. Eso es muy diferente a cómo vive el cristiano de hoy, que a menudo quiere tener una relación con Cristo, pero no quiere tener una relación con su iglesia, amparándose en la excusa de que la iglesia está llena de hipócritas y siempre mirando los errores de los demás como excusa para no congregarse. Ahora, yo quiero que imagines que yo tengo un amigo y yo a ese amigo le digo, ¿sabes? Me interesa mucho que sigamos esa amistad, que sigamos compartiendo esa amistad, pero la verdad es que quisiera que cuando hablemos y cuando nos relacionemos tu esposa no esté, porque considero que tu esposa es una hipócrita. Así que es mejor que cuando tengamos algo que hacer, ella no esté. ¿Qué crees que sería la reacción de ese amigo? Pues bueno, esa o aún mayor es la reacción de Cristo con algunos cristianos que quieren tener relación con Cristo, pero no quieren tener una relación con la iglesia. Esta generación individualista de nuestros días le restó importancia a la iglesia como institución, porque es mucho más cómodo y menos comprometedor pertenecer a un lugar donde podemos recibir beneficios y donde no tenemos que asumir ningún tipo de responsabilidades. El concepto moderno de la iglesia de hoy en día es comparable como a una comida tipo buffet. Cuando usted va a un buffet, usted escoge lo que le gusta y deja lo que no le gusta. Usted pasa con su bandejita y dice esto sí y esto no. Y asimismo, muchos de los hijos de Dios actúan hoy en día. Seleccionan los que les gusta y rechazan lo que no es de su agrado. De hecho, es muy común ver a cristianos que asisten a diferentes iglesias, pero no se comprometen con ninguna, porque de esa manera pueden aprovechar de cada uno lo que se ajuste a su conveniencia. Pero todas estas adaptaciones de la verdad de Dios a la conveniencia humana son debidas a ese apetito voraz que tiene el cristiano moderno de vivir el aquí y el ahora, del creyente que no tiene la mentalidad de servir a la iglesia a la cual asiste, sino de ser servido por ella, de servirse de ella. Pero los privilegios, mi amado hermano, siempre implican responsabilidades, incluso en los clubes sociales. Así que si estamos interesados en recibir beneficios de nuestra congregación, de una iglesia local, asimismo deberíamos estar interesados en cumplir nuestras responsabilidades con ellas. Como número 3, la promesa y el diseño del constructor de la iglesia. El Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia, de manera que no somos nosotros los que estamos edificando la iglesia. Quien la está construyendo es el Señor. Él dijo que Él la construiría, que Él la edificaría. Y si el Señor ha dicho que Él la edificará, nosotros debemos preguntar entonces cómo es que Él quiere que nosotros hagamos ese trabajo. Porque nosotros debemos levantar la iglesia a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con los recursos de Dios. Esa es la manera en que nosotros debemos construir la iglesia del Señor. Ahora, ¿cómo construye el Señor su iglesia? Pues a través de sus hijos, ¿cierto? Pero bajo el poder del Espíritu Santo. Tanto es así que cuando el Señor asciende al cielo y sus discípulos están en Jerusalén, les dice que no salgan de ahí hasta que sean revestidos ¿de qué? De un poder de lo alto. La palabra del Señor dice que no con fuerza
ni con espada, sino con mi espíritu. Esa es la manera en que se construye la iglesia del Señor, bajo la dirección y bajo la guianza del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. El poder de Dios actúa en vidas santificadas, en vidas que se rinden al servicio de su obra. Ahora, también el Señor edifica su iglesia con sus recursos, con los recursos de Dios. ¿Sabe? Cuando usted manda a su hijo, los que tienen niños pequeños de, no sé, 6, 7, 8 años, cuando usted los manda a hacer un mandado, que usted les dice, tráigame el arroz y el aceite, por decir algo, el niño no se queda preocupado diciendo, bueno, ¿y ahora de dónde voy a sacar la plata para comprar el arroz? ¿Y ahora de dónde voy a sacar la plata para comprar el aceite? No, porque él sabe que si usted lo manda a comprar eso, usted le va a dar el dinero para que lo pueda comprar. Ahora, el Señor nos ha encargado una obra, una tarea, pero no debemos preocuparnos porque para eso que el Señor quiere hacer, Él proveerá los recursos. Los recursos necesarios, las personas necesarias, los contactos divinos, Él aparejará todo lo que se necesite para la construcción y para el crecimiento de su obra. Número 4. La procedencia de los ataques contra la iglesia. El texto nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. El Hades representa el reino de las tinieblas. Amado hermano, han sido muchos los ataques que la iglesia del Señor ha recibido a lo largo de su historia. Y estos ataques vienen de aquellos que no se sienten identificados con el movimiento cristiano. Y son ataques fuertes que son disparados desde afuera. Pero sin lugar a dudas, los ataques más peligrosos son los que vienen desde adentro. Porque cuando los ataques vienen de afuera, usted tiene identificado bien el enemigo y sabe lo que puede esperar. Pero cuando el enemigo está camuflado dentro de nuestras tropas, no tenemos ni idea cuándo va a ser el ataque y hacia qué lado va a disparar la próxima artillería. Y eso hace referencia a aquellos que han distorsionado el Evangelio y que se han divorciado totalmente de la verdad que Cristo predicó, y eso ha sido un gran ataque contra la iglesia del Señor. Satanás sabe lo que Pablo le reveló a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, donde afirma que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Así que Satanás siempre intentará atacar la iglesia desde afuera y desde adentro. Y en quinto punto, la garantía de la iglesia. ¿Cómo sabemos si la iglesia de Cristo triunfará? ¿Qué garantía tenemos de que esto será un hecho cierto? Bueno, la garantía está en su palabra. Cristo garantizó el triunfo de su iglesia. Amado hermano, estos no son tiempos para tener una actitud cobarde, no es un tiempo para que estemos dormidos en los laureles. Estos son tiempos de valor, son tiempos de desafíos, de entrega, de trabajo arduo, de compromiso, de definición. Son tiempos para ser enfrentados por hombres y mujeres de Dios. Estos son tiempos para creyentes que están dispuestos a no detenerse frente a las adversidades. La iglesia, mi amado hermano, no es solo un grupo de personas que se congrega en un lugar para adorar a Dios. La iglesia es un grupo de personas que el Padre escogió, que Cristo redimió con su sangre preciosa y que el Espíritu Santo regeneró para proclamar su gloria por toda la eternidad. No podemos olvidar que Cristo desarmó todo el reino de las tinieblas. Y la Biblia nos enseña que esto lo hizo aún estando desamparado, deshidratado,
ensangrentado y traspasado. Y así demostró que lo más débil de Dios es más fuerte que todo el poderío de las tinieblas. La iglesia atravesó y atravesará por momentos difíciles, pero nunca le faltó y nunca le faltará la presencia de Cristo. Él prometió estar con ella hasta el fin del mundo. La Biblia dice que todo aquel que ha edificado su vida sobre la roca podrá tener la absoluta seguridad de que podrá estar firme, de que vendrán los vientos, sí, de que vendrán las tempestades, sí, pero no caerá porque está sobre un fundamento estable. Amado hermano, nuestra vida está fundamentada sobre la roca, sobre Cristo. Nuestra familia está fundamentada sobre esa roca inconmovible de los siglos que es Cristo. Y la iglesia está fundamentada sobre la roca. Por lo cual usted y yo podemos tener la absoluta seguridad de que sigan viniendo más ataques de afuera o de adentro de la misma iglesia, el Señor sostendrá a su iglesia y la hará ser firme, y Él cumplirá el propósito que ha determinado hacer en la vida de cada uno de nosotros. Nada escapa al control y a los planes de Dios. Y esos momentos que estamos viviendo también han sido determinados por Dios. ¿Y cuándo terminarán? Cuando Dios termine de cumplir su propósito con estas circunstancias que nosotros estamos viviendo. Tanto para las personas que no conocen de Dios, para nosotros como su iglesia. El Señor tiene propósitos en todo lo que Él hace. Pero sea como sea, nosotros seguiremos alabando y glorificando al Señor, porque si yo no adoramos a Dios por lo que Él hace, sino por lo que Él es. La Biblia dice que aquellos 3 jóvenes en Babilonia se enfrentaron al poderoso rey Nabucodonosor y le dijeron: no vamos a adorar la estatua que tú hiciste. Y quiero que sepas, Nabucodonosor, que Dios puede librarnos de tu mano. Y si no lo hace, igual solo nos inclinaremos delante de la presencia de Jehová. Nosotros adoramos a Dios no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Él es el fundamento sobre el cual nuestra vida ha sido edificada. Inclina tu rostro, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, y conociendo la verdad podemos ser libres. Señor, gracias por cada hermano que en su casa, Señor, ha escuchado este mensaje. Por cada familia, Señor, que está reunida ya en su casa, escuchando tu palabra. Yo te pido que tú seas derramando tu mano, tu bendición poderosa, Señor, sobre la vida de cada una de las familias de nuestra congregación. Y tú seas, Señor, cumpliendo tus maravillosos propósitos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado hermano, no olvides compartir este video con otras personas que necesitan este mensaje para que sus vidas sean edificadas. También hay un número que aparece en pantalla para que escribas, para que llames. Queremos orar por tus peticiones, por tus necesidades. Ahí habemos un grupo de personas que estaremos atentos para saber cuáles son tus necesidades y para orar por ellas. Dios te bendiga, Dios te guarde.